Muy bien, pueden tomar sus asientos y vamos a buscar el libro de Génesis, por favor, el capítulo 41. ¿Cómo están ustedes? Yo cansado. ¿También? Qué bueno, gracias por su honestidad, yo también. Pero ni modo, vamos a ver lo que nos enseña el Señor en su palabra. El capítulo 41, como pueden ver ustedes, es un poco larguito. Sin embargo, vamos a ver si es posible terminarlo. Y les digo lo que vamos a hacer. Yo quisiera nada más explicarles cómo es que José, en este pasaje, es cuadro de nuestro Señor Jesús, porque es el tema que hemos seguido en estas últimas semanas, viendo que José, en el libro de Génesis, es uno de los cuadros más completos, más perfectos de Cristo Jesús en toda la Biblia. En tantos sentidos, su vida es modelo, es un cuadro profético, se puede decir, del mismo Jesús. En capítulo 37 lo vimos rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo en Egipto, tipo del mundo. En Génesis capítulo 38 lo vimos falsamente acusado y puesto en prisión. En capítulo 39 vimos un árbol y una resurrección, lo mismo que podemos ver en la vida de Jesús también, un árbol en el cual murió y después una resurrección. En capítulo 40 lo podemos ver exaltado para regir sobre el mundo. Y tantas cosas que uno puede ver en el capítulo 40 que vimos la vez pasada. Lo vemos entre dos prisioneros, uno restaurado, el otro maldito. ¿En qué pensamos? Pensamos, por supuesto, en el Señor Jesús, que murió entre dos ladrones, uno que hizo su confesión de fe, el otro no. Puesto en prisión, aunque inocente, interpreta sueños por el poder de Dios. Y hasta en el capítulo 40 vimos la inclusión de los elementos de la cena del Señor, el vino y el pan. Pudimos ver también un interludio de 3 días entre el sueño y la restauración, símbolo, por supuesto, de la resurrección. Así que tantas cosas que pudimos ver la vez pasada en el capítulo 40. Ahora, esta vez, en el capítulo 41, vamos a ver otras cosas más. Pero, primero que nada, queremos repasar lo que decíamos la semana pasada sobre Dios y los sueños y nosotros y todo esto, un pequeño repaso. Hemos dicho que Dios, por supuesto, es capaz de revelarse en sueños. Él es Dios, Él puede revelarse en un batido de chocolate si Él quiere. O sea, Él es Dios, Él puede hacer lo que le dé la gana. Pero, por supuesto, Dios es capaz de revelarse en sueños. Sin embargo, nuestra única autoridad absoluta es la palabra escrita por el Señor. Aunque Dios pueda revelarse en sueños, y lo hace de vez en cuando tenemos dudas. ¿Es la voz del Señor o no es la voz del Señor? Pero en la Biblia tenemos la confianza de tener algo por escrito en que podemos tener una confianza completa. Y por supuesto, ningún sueño que procede de Dios contradecirá la misma Biblia. Eso no va a suceder, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y otra cosa también, vimos que en los días de José fue imposible confiar en la palabra escrita del Señor porque no había. Todavía la Biblia no se había escrito. Entonces, otro tiempo, otra cultura, etc. Pero a la misma vez vamos a recordar lo que aprendimos la vez pasada. No vamos a poner a Dios en una jaula, porque Él es capaz de hablar como Él quiere hasta el día de hoy. Ahora, con esto vamos a seguir con eso de los sueños. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años
tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Aquí tenemos el primer sueño de Faraón, el sueño de las vacas. Pero Faraón tiene otro sueño más. Versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Ahora uno puede imaginarse la mente de Faraón en este momento, la confusión que él tiene, la preocupación que tiene, 2 sueños que le han impresionado mucho, y por supuesto él, como cualquiera, estaría pensando en su significado, si viene de Dios, si no viene de Dios, y si viene de Dios, ¿qué quieren decir? ¿Cuál es su significado? Y en este momento su copero le hace una confesión, versículo 9, o versículo 8 digo. Sucedió que por la mañana estaba quitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, este copero, qué cosa que a José le había prometido mencionar el caso de José llegando a su puesto de nuevo, pero no lo hizo hasta este momento. Entonces está pensando, ¿qué cosa? El faraón ha tenido 2 sueños, ninguno de sus magos, ninguno de sus hombres sabios puede darle la interpretación correcta. Por supuesto, este joven hebreo, me imagino que él podría interpretar estos sueños, y así Faraón está de acuerdo en darle la oportunidad, porque en versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora, esto porque los hebreos tenían 2 cosas que son abominaciones a los egipcios: las barbas y las ovejas. Según la cultura de los egipcios, las barbas y las ovejas son abominaciones. Entonces José, después de tanto tiempo de estar en Egipto, conoce la cultura y sabe, antes de ir a la presencia de Faraón, mejor rasurarme, porque entrar así con barba sería falta de respeto, sería abominación a él. Entonces, por eso dice que se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.
Ahora vamos a ver la respuesta de José y vamos a comparar lo que dijo en el capítulo 40, versículo 8, porque cuando el copero y el panadero contaron sus sueños, en versículo 8, ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora en capítulo 41 y en versículo 16, José va a decir lo mismo. Qué lindo, aquí podemos ver su carácter, porque en cada momento él quiere darle a Dios toda la gloria. Él no quiere recibir nada para sí mismo. Versículo 16, respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué buen carácter. A veces me pregunto si yo haría lo mismo, porque yo creo que muchos de nosotros así somos, ¿verdad? Que cuando el Señor nos da alguna capacidad, algún talento, lo que fuera, somos muy buenos para aceptar el crédito y la gloria. Pero toda la gloria y toda la honra son para Él. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando, no tomar la gloria del Señor. No es una falsa espiritualidad, algo tan, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Hay quienes que hablan como si fueran grandes, súper espirituales y toda la cosa, pero decir, o sea, no es, si alguien dice: ay hermano, qué buen mensaje, bueno, muchas gracias, pero es Dios que da la capacidad. No es que tengamos que decirlo en cada oportunidad, pero tener esta actitud. Bueno, gracias, son muy amables, pero es el Señor que nos da la capacidad para hacer lo que hacemos. Es una actitud de humildad, es la actitud que podemos ver aquí en el caso de José. Ahora vamos a seguir aquí en versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas de viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces Faraón explica lo que ha visto. ¿Y qué dice en versículo 25? Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahora, qué interesante, los 2 sueños significan lo mismo, pero el mensaje se repite 2 veces para fines de énfasis y confirmación. Qué lindo. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero muchas veces cuando Dios está hablando por medio de esa voz que tenemos adentro, por medio del Espíritu Santo, por medio de las circunstancias, a veces sentimos que la cosa va bien, que el Señor nos está guiando, pero qué lindo tener una confirmación, ¿no es cierto? O sea, tenemos la palabra del Señor, que es nuestra autoridad absoluta, sin duda.
Pero cuando estamos hablando de, digamos, un nuevo trabajo, mudarnos de casa, dónde estudiar, etcétera, muchas cosas en la vida que no se pueden contestar directamente de la Biblia, entonces ¿qué? Dependemos del Espíritu Santo, dependemos del consejo de amigos y familiares y personas sabias, personas que aman al Señor y otras cosas más, hasta los sueños, si fuera posible. Pero en cada caso, qué bueno tener confirmación. Qué bueno tener confirmación. No sé cuántas veces he tenido en mi corazón algún sentido. Bueno, yo creo que el Señor me está indicando tal y tal cosa. Entonces, durante varios días quizá lo estoy llevando en mi corazón y de repente viene alguien, viene Marco, lo que fuera, y entonces me dice algo, me señala algo y digo, wow, qué confirmación. Como si estamos pensando la misma cosa. Y para mí es una confirmación de lo que el Señor está haciendo. Entonces, cuando vemos acá, en este caso, que Faraón tiene el mismo sueño 2 veces, énfasis es algo importante y también a la misma vez es confirmación, porque si es importante, entonces Dios nos va a confirmar. 2 testigos, ¿verdad? Otro principio bíblico, cuando Dios nos está hablando, siempre habrá 2 testigos, otro principio que podemos ver en la palabra del Señor. Por eso nunca basamos una doctrina en un solo pasaje, en un solo versículo, porque si es importante, si estamos pensando bien, habrá otra confirmación. Así es nuestro Dios. Qué lindo nuestro Dios, que Él sabe que nosotros necesitamos esa confirmación. Ahora, ¿cómo explica entonces José el contenido de estos sueños? Versículo 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa de hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Ahí está la confirmación, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Los 7 años de hambre, el énfasis sobre el número 7. Probablemente alguna conexión tendrán con un tiempo profetizado antes de la segunda venida del Señor, que comúnmente se conoce como la gran tribulación. 7 años de tribulación sobre la tierra antes de la venida del Señor Jesús. Qué interesante que 7 años son. Entonces algún simbolismo tendrán. Históricamente, a propósito, estos 7 años de hambre se han confirmado por medio de los jeroglíficos hallados por los arqueólogos, y nuevamente en varias tumbas de la misma época. Y estos dan una fecha de aproximadamente 1700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Más o menos la misma fecha calculada solamente con las fechas que tiene la Biblia,
por el famoso obispo inglés Ussher. En el año, en el siglo antepasado, él calculó 1708 para la fecha de este tiempo, más o menos la misma cosa. Los únicos que sobreviven serán aquellos que ponen su confianza en José. Imagínense, ¿cuál es el cuadro? Hoy en día, los únicos que vamos a sobrevivir somos nosotros que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Y José es un cuadro de Jesús. Otra cosa interesante. ¿Les llama la atención el hecho de que este sueño Dios le da a un rey pagano que no es creyente? Muchas veces hay personas que dicen, Dios no puede hablar al inconverso, Dios no puede oír la oración del inconverso. El inconverso que dice que Dios le haya hablado tiene que estar mintiendo. ¿Acaso no ha leído alguna vez la Biblia? Aquí tenemos un caso de un rey pagano que no es creyente. Y Dios le da el sueño no a José, sino a él. En el caso de Nabucodonosor, lo mismo. Dios le da a él el sueño. Daniel tiene la interpretación, pero Dios le habla al inconverso. Qué interesante. Y eso digo porque hoy en día muchas veces Dios así está hablando a personas de fondo islámico, apareciendo en sueños y algo así. Algunos dicen, imposible, no puede ser porque ni son creyentes. Y seguramente el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. ¿De veras? Bueno, según la Biblia hay un solo Dios. Y a través de la historia, Dios tiene un récord de aparecer a hombres inconversos. Qué interesante de veras leer lo que la Biblia dice. Muchas veces nosotros somos buenos para formar nuestra cultura cristiana que muy poco tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con lo que pensamos, lo que asumimos, etcétera. Pero no comparamos muchas veces nuestros pensamientos con lo que la Biblia enseña. Y en este caso es Faraón, el inconverso, que recibe este sueño de tanta importancia, porque el sueño tiene que ver con lo que va a pasar sobre toda esta región del mundo, este tiempo de hambre. Y no es el creyente José que recibe el sueño, sino el rey pagano. José entonces le da la interpretación. Desgraciadamente hoy en día, si Dios le aparece a un rey pagano, muchos creyentes que tendrían la capacidad para dar la interpretación niegan la posibilidad de que es cierto, porque no leen sus Biblias. Y por supuesto, no es de José el poder para interpretar, como lo confiesa dos veces. Primero al panadero y al copero, y ahora al mismo Faraón. Yo no tengo nada. Dios da las interpretaciones y Dios está en el cielo, y yo puedo pedirle al Señor que me dé la capacidad para interpretarte el sueño, y Dios lo hace. Pero qué interesante cómo es que Dios trabaja en este mundo. Muchas veces no es como lo hemos pensado, no es como lo hemos presumido. Él es Dios y Dios hace lo que Él quiere. Pero qué interesante que hay un patrón en la Biblia. El primer sueño en la Biblia, como vimos la semana pasada, fue a un rey inconverso, cuando estaba para tomar Sara, la esposa de Abraham. Y Dios le da esta advertencia. Interesante cómo es que el Señor es el Señor. Y Él no se somete a nosotros, sino nosotros hemos de someternos a Él. ¡Wow! ¡Qué Biblia que tenemos! Ahora, vamos a ver lo que sucede, porque José ha dicho, bueno, Faraón, mira,
cosa seria es. 7 años de hambre, hombre. 2 veces Dios ha dicho esto, porque es tan importante, porque es tan segura la cosa. Ahora lo que puedes hacer es pensar, planificar y recoger la abundancia de ahora, para que tengamos lo que necesitamos en estos años de hambre. Y por eso hay que buscar a alguien con sabiduría, alguien que sabe hacer la cosa. ¿Quién será? Vamos a seguir leyendo, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Qué interesante que en este momento no es el sueño que lo convence a Faraón, sino es el Espíritu de Dios en su siervo que le convence. Muchas veces los inconversos más sabiduría tienen que muchos creyentes. No deposita su fe en el sueño, no deposita su fe en la interpretación, sino deposita su fe en el hombre, en quien ve el Espíritu del Dios viviente. Qué lindo eso. En Juan capítulo 3, versículo 34 de Jesús se dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hablando del poder del Espíritu Santo sobre Jesús. Él es el Mesías, el Cristo. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego. ¿Qué quieren decir ambos? Ungido. Ungido, ¿por qué? El Espíritu de Dios. En Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, hablando de Cristo. De verdad es una cita del Salmo 45, que es el salmo de la boda del rey. Solo hay uno que califica como portavoz de Dios, en este caso es José, pero es un cuadro profético de nuestro Señor Jesús. No hay otro como Él. Hasta el día de hoy, la gente busca a alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Pregunto si la gente puede ver a Jesús en nosotros. Muchas veces estudiamos, tenemos la doctrina bien entendida, todas las respuestas, los argumentos, etc. Pero no son los argumentos, ni tampoco los milagros, ni tampoco los sueños. Lo que a la gente le convence es ver al hombre, a la mujer en quien está el Espíritu de Dios. Hasta el día de hoy. Es interesante. Es interesante eso. El día de hoy estuve hablando con 2 personas en mi oficina. Un hombre que viene de un fondo judío, otra persona que viene de un fondo musulmán. Y en ambos casos, ¿cómo es que llegaron al Señor? Por ver a Cristo en otras personas. Punto. ¿Por argumentos? No, por ver al Espíritu de Dios en las vidas de otras personas. Interesante. Son testimonios lindos. El señor judío que me estaba hablando se crió en Nueva York y dice que toda su familia, una familia clásica, judía, etc., su hermano vino al Señor antes. Y vino al Señor leyendo las Escrituras. Punto. Él no.
Él había rechazado todo de su pasado, su tradición, su cultura, toda la cosa, y pasaba por una etapa horrible en su vida, una etapa de duda, una etapa de mucha reflexión personal, y en su depresión, en su malestar, fue el cuadro de su hermano. No voy a explicarles toda la historia, pero fue el cuadro de su hermano y el Espíritu de Dios. Ni entendía él lo que era. Eso es lo interesante. No entendía hasta años después lo que vio, pero vio algo en su hermano que le impactó tanto que poco después se levantó una mañana y dijo: hoy sigo a Jesús. Y ni supo qué quiere decir eso. Dijo: hoy me hago cristiano. Y no entendía nada. Nada. Ese es el poder de lo que puede suceder cuando la gente ve al Espíritu de Dios en nosotros. Ni nosotros entendemos a veces cómo es que Dios funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que depende de nosotros. Yo tengo que tener la respuesta, yo tengo que tener el plan para explicarle la fe, yo puedo hacer el argumento que no puede resistir, etc. ¿Qué estamos diciendo? Estamos confiando en nosotros mismos. José, al contrario, dijo: yo no tengo nada. Dios es el que nos da poder para interpretar los sueños o lo que fuera. Fue esa humildad, esa sumisión a Dios que ganó el día y resultó en la salvación del pueblo egipcio. Qué interesante. Es bueno a veces pensar en esto. Ahora, versículo 40, creo que ahí lo dejamos, ¿verdad? Tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón a José, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. José es puesto sobre la casa de Egipto. También es un cuadro profético. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6, hablando del ejemplo de Moisés. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, estar sobre la casa es una posición de autoridad. Moisés estaba en esta posición de autoridad sobre la nación de Israel en el desierto. Fue un cuadro profético de Cristo sobre la casa de Dios, y nosotros somos esa casa de Dios. Pero en este caso también José, puesto sobre la casa de Faraón, también es cuadro profético de Cristo que había de venir. Ahora, en este caso, dice que José gobernará con su palabra. Interesante, interesante. Hasta en esto tenemos esta confirmación. Faraón hubiera dicho: bueno, voy a poner a José sobre mi casa y vamos a ver qué dicen los siguientes sueños. No había puesto su fe en los sueños. Dios se reveló en los sueños, claro que sí. Pero Dios dijo: no, Él va a gobernar con su palabra. Es como Cristo nos gobierna hasta el día de hoy, con su palabra. ¿Es capaz Dios de revelarse en los sueños? Claro que sí, como digo, a través de las circunstancias, los sueños, los consejos, lo que fuera, a través del Espíritu Santo dentro de nosotros, la voz interna, lo que fuera. Pero Cristo nos gobierna con su palabra. Lo mismo que podemos ver acá. Y otra cosa más interesante, está sujeto únicamente a aquel que ocupa el trono. Cristo se sometió
al Padre Celestial. Aunque es Dios, se sometió al Padre como cuadro, como ejemplo, como modelo para nosotros. En este caso, Faraón es un tipo de Dios el Padre y José un tipo de Cristo el Hijo. Cuidado, cuidado, porque Egipto a veces es tipo del mundo y a veces Faraón es tipo de anticristo. Cuidado, muchas veces hay personas que con poco conocimiento entienden ciertos símbolos y se creen capaces de entender toda la Biblia. No, el contexto es lo importante. A veces el león en la Biblia es cuadro de Cristo. A veces el león es cuadro del diablo. Entonces, ¿cómo discernir? Contexto, contexto. Así que mucho cuidado cuando estamos estudiando la Biblia y hemos visto unos cuantos ejemplos de símbolos y figuras y toda la cosa. Cuidado, porque el contexto reina, el contexto es lo importante en todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 41. Dijo además Faraón a José: y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Recibe autoridad sobre la tierra. Egipto, como les he dicho, muchas veces es tipo del mundo, como la autoridad que tiene Cristo Jesús. Y como sello del tal, versículo 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ahora, todo esto tiene su representación, su simbolismo. El anillo en esta cultura representa la autoridad, lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en lo que Cristo dijo del hijo pródigo. Cuando se arrepintió y volvió a su papá, ¿qué hace el papá? El papá quita su anillo y da su anillo a su hijo como símbolo de autoridad. Hasta el día de hoy, en muchas culturas, cuando el anillo es sello de autoridad. En esta cultura bíblica, el rey sellaba papeles con su anillo. Así fue su autoridad. Entonces, lo que Faraón está haciendo, dando su anillo como sello a José, diciendo: José, tú tienes toda autoridad en este país. Lo único que tienes que hacer es sellar los documentos con el sello de este anillo. Únicamente yo estoy en el trono, yo tengo la última palabra, pero José, ahora tú tienes la autoridad mía para gobernar este país como te parece mejor. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús en lo que llamamos nosotros la Gran Comisión en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué está pasando? La autoridad y poder que Cristo ha recibido del Padre. Ahora nosotros hemos recibido de Él la mismísima autoridad, el mismísimo poder. Nosotros, imagínense. Tal es la confianza que Dios tiene en nosotros, que nos ha dado su gran poder y autoridad. Además, dice aquí que se viste de ropas reales en versículo 42, lino fino. Varias veces en la Biblia el lino fino simboliza nuestra pureza. Por ejemplo, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahora, imagínense, un momento José está encarcelado como cualquiera. Lo sacan de la cárcel
entra en la presencia de Faraón después de un cambio de ropa para dar interpretación de estos sueños. Y en otro momento se viste con lino fino, simbolizando su pureza. El encarcelado, el delincuente, en lino fino, como tú, como yo, por la salvación que hemos recibido. El Señor nos ha dado vestiduras de salvación. Además, un collar de oro, en esta cultura, símbolo de la deidad. En algunas culturas hasta el día de hoy. Versículo 43 dice: y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El segundo carro. ¿Por qué? Porque es tipo del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es interesante que en toda la Biblia hay tan solo dos personas de las cuales no se menciona ningún pecado. José, y como les dije, José era pecador como cualquiera de nosotros, pero Dios en su sabiduría, porque es un cuadro tan completo y perfecto del Señor Jesús, Dios en su sabiduría no escribe ninguno de sus pecados. Otra persona más fuera del Señor Jesús, por supuesto. ¿Quién será? Daniel. Daniel es la otra persona acerca de la cual no se menciona ningún pecado personal, aunque es pecador como nosotros, por supuesto. Pero Daniel, después de interpretar sueños para un rey pagano y malvado, llega a ser el tercero en el reino. ¿Por qué? Porque es un cuadro del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. José, segundo carro. Daniel, tercero en el reino. Además, dice en versículo 43, y lo puso, dice, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. A ver si esto les hace pensar en alguna referencia bíblica del Nuevo Testamento, como por ejemplo Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual, hablando de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 44, de nuevo en Génesis 41. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Sin él nada puede hacerse. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5? Sin mí nada podéis hacer. Nada, nada. Además, versículo 45, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Recibe un nombre nuevo. Jesús dijo: yo tengo un nombre. Y dice el Señor Jesús, y nadie lo conoce. De nosotros nos dice que nos dará un nuevo nombre. Qué cuadro más lindo. Él recibe el nombre Safnat Panea. En cóptico literalmente quiere decir revelador de secretos. En egipcio quiere decir salvador del mundo. Ese es el nombre que él recibe. Qué interesante. Apocalipsis 19, a propósito, versículo 12, donde dice: y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo. Y además recibe una esposa. Nuestro Señor Jesús, que ha recibido una esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Nosotros. En versículo 45 dice que ella es Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Él recibe una esposa gentil. Mayormente la esposa de Cristo es gentil, no todos, pero mayormente. La gran mayoría de los creyentes a través de la historia han sido no judíos, gentiles. Y ella es la hija del sacerdote de On, Potifera, literalmente devoto del dios Sol, pagano. Asenat significa dedicada a Neit, la diosa egipcia equivalente a Minerva en la historia. Es decir, antes de conocer a José, esta mujer estaba dedicada al diablo. Qué cuadro más interesante lo que tenemos aquí. Ella abandona su idolatría pagana por el conocimiento del Dios verdadero. Y por supuesto, ella es tipo de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia, la novia del Señor. José no sale a gobernar sobre Egipto antes de tomar a su esposa. ¿Cuándo es que viene Cristo a reinar? Después de recibir a nosotros, la iglesia. Luego, versículo 46. Era José de edad de 30 años. Interesante. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. En primero, observamos que José comienza este ministerio a los 30 años de edad. Hace poco, en el estudio de Lucas capítulo 3, aquí los domingos de la mañana, ¿cuándo fue que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su ministerio? A los 30 años de edad. No dice 42 ni 57, sino 30 años de edad. ¿Por qué? Porque es cuadro del Señor Jesús. Y su servicio, su ministerio rinde fruto sin número. Versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Me hace pensar en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hablando de la escena final, cuando dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El fruto de nuestro Señor somos nosotros. Luego, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y estos nombres significan precisamente, como se explica, Manasés, literalmente olvido; Efraín, literalmente fructífero. Nuestro Señor tiene 2 clases de hijos: aquellos que olvidan de Él, de nuestra responsabilidad, y aquellos que dan fruto. Luego, versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho.
Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido en el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José suministra todas las necesidades en el tiempo de hambre y de tribulación, como sigue haciendo Jesús hasta el día de hoy. Interesante. Y su identidad se confirma porque todo lo que él dijo en cuanto al sueño de Faraón se hizo realidad. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, el Señor dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo podemos saber que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios mismo encarnado? ¿Cómo? Por el espíritu de la profecía. En el Antiguo Testamento, más de 300 profecías específicas solamente en cuanto a su nacimiento. Y cada profecía se llevó a cabo precisamente, literalmente, como la tenemos aquí en la palabra del Señor. ¿Quién más podría hacerlo? En un libro escrito sobre 1600 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, por 40 autores humanos. ¿Cómo es posible eso? Solo por Dios. Y además podemos ver aquí en versículo 57 que Él es buscado por todas las naciones. Vienen a Él, vienen a Él. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos sacar? Hermanos, yo creo que lo que podemos ver acá, en palabras muy sencillas, es el fruto de poner fe en el hombre correcto. Esta semana nos llegó la noticia de que el reverendo Moon en Corea ha muerto. Ok, está bien. Miles de personas depositaron su fe en el reverendo Moon. Ahora está muerto y no va a resucitar. ¿Qué puede hacer ahora? No mucho. Qué lástima haber depositado fe en un hombre equivocado. Algunos depositaron su fe en el Señor Jesús. Él también murió. La diferencia, Él resucitó y vive hasta el día de hoy. Y Él tiene pan cuando otros no tienen. Estaban buscando, ¿qué podemos hacer? Estamos en este hambre horrible. Pues José tiene. Qué interesante cuando dice aquí en versículo 57 o 55, dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Qué puedo hacer? Mi vida es un fracaso. Ir a Jesús y hacer todo lo que él te dijere. Lo mismo que dijo su mamá en Juan capítulo 2, en las bodas en Caná de Galilea. Haced lo que él diga. Lo que él diga. Así es la fórmula para vivir. Es aquel al que deben acudir todos los que padecen necesidad. Él tiene cuando otros no tienen nada. Podemos ver la magnificencia de la Biblia. Una sola historia que es el plan de Dios para salvar los pueblos del mundo. Y nuestro deber, como les dije, haced lo que Él os dijere. Juan 2:5, haced todo lo que os dijere. Así dijo María de Él. Nuestro destino, hermanos,
es ser conformados a la imagen de Él, precisamente como hemos visto que Jesús es la misma imagen de Cristo. ¿Es José Cristo? No. ¿Es José el Salvador? No. ¿Es José el Mesías? No. Pero ¿saben qué? José parece tanto a Jesús que es increíble. Todos estos detalles que hemos comentado hoy, el estudio pasado, antepasado, y cómo vamos a ver en el futuro, en otros estudios más, en cuántos detalles José es tipo de Cristo Jesús, un cuadro, un reflejo de Él. ¿Y qué tal la vida tuya y la mía? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Que nuestras vidas reflejan lo que es Cristo? Viendo a José, y no es quitarle nada a José, un gran hombre, pero ¿saben qué? Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Reflejar a Él de tal manera que la gente puede ver en nosotros a Jesús. ¿Qué impacto recibí hoy escuchando dos testimonios diciendo lo mismo? Habían llegado a la fe debido al Espíritu de Dios en otras personas. Personas con sus problemas y sus fallas, pero vieron al Espíritu de Dios en esas personas y por eso llegaron a la fe. ¿Y qué tal nuestras vidas? ¿O qué tal la vida tuya si no tienes la seguridad de la salvación? ¿Habrás depositado tu fe en el hombre equivocado? Espero que no. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, y es el nombre de Jesús. Solo en Él, solo en ese nombre podemos tener la salvación. Y si no tienes esa seguridad, vale esta noche buscar a alguien, buscar a algún creyente, buscar en las Escrituras cómo es posible llegar a tener esta fe en Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día para que tuviéramos nosotros la vida eterna y el perdón de pecado. Padre Santo, gracias te damos a ti por esta Biblia tan increíble, tan completa, tan clara. Señor, es tan impresionante pensar en tu palabra, pensar en tu fidelidad, pensar en tu gracia. Gracias por cada persona que está escuchando este estudio, y si hay alguien que tiene duda en cuanto a su destino eterno, te suplico que puedas ahora mismo tocar a esta persona con tu espíritu. Precisamente como te revelaste en sueño a Faraón, a Nabucodonosor, Señor, te pido revelarte a cualquier persona escuchándome en este momento que no tiene la seguridad de la salvación, para que pueda llegar a entender con la seguridad de tu palabra la historia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, en cuyo nombre te suplicamos todas estas cosas. Amén.